¿Alguna vez te has preguntado cómo vivían los antiguos celtas? ¿Quién tomaba las decisiones? ¿Y qué papel tenía la mujer en su sociedad? La sociedad celta era compleja, jerárquica y profundamente influenciada por la religión y la guerra. En lo más alto estaban los reyes o jefes tribales, que gobernaban cada tribu y eran responsables de tomar decisiones importantes en tiempos de paz y guerra. Su autoridad se basaba tanto en el linaje como en el respeto ganado por su valentía o sabiduría. Junto a ellos se encontraban los guerreros, quienes no solo protegían a la comunidad, sino que también eran símbolos del honor celta. Su estatus era alto y ganaban prestigio mediante su desempeño en batalla. Los druidas ocupaban una posición especial. Aunque no eran reyes, su poder era inmenso porque controlaban el conocimiento, la religión y las leyes. Podían influir en decisiones políticas y sociales, y eran los encargados de preservar la tradición oral. Su autoridad era respetada incluso por los líderes políticos. Por debajo estaban los artesanos, comerciantes y campesinos libres. Eran fundamentales para la economía y el funcionamiento diario de la tribu. Aunque no gozaban de los privilegios de la nobleza o los druidas, sí eran respetados por su trabajo y habilidades. Cada uno tenía un rol específico dentro de la sociedad. En la base se encontraban los esclavos, que eran prisioneros de guerra o personas endeudadas. No tenían derecho y debían obedecer a sus dueños, aunque no eran tan numerosos como en otras culturas antiguas. Esta jerarquía no era rígida del todo. A través del valor en combate, la sabiduría o el servicio a la comunidad, una persona podía ascender socialmente, lo que reflejaba cierta movilidad dentro del sistema tribal celta. Por otro aspecto tenemos la importancia de la mujer. En esta sociedad celta tenía un papel destacado y gozaba de gran autonomía. Podía poseer tierras, heredar bienes y tomar decisiones sobre su vida personal. Algunas ejercían liderazgo político y participaban en la guerra. En el ámbito religioso, eran sacerdotisas respetadas, consideradas intermediarias espirituales. Simbólicamente representaban la vida, la fertilidad y la conexión con la naturaleza. Su papel era fundamental en todos los aspectos de la sociedad, lo que las convertía en figuras poderosas y valoradas. La religión. Los antiguos celtas creyeron en la existencia de una interrelación cósmica. Es un fluido vínculo entre la naturaleza, los seres humanos y las potencias sobrenaturales, expresado en recurrentes metamorfosis y figuras híbridas. Sus religiones fueron complejos sistemas de creencias, mitos, rituales, dioses y paisajes sagrados. Como tal, nunca existió una religión celta única y estática, sino distintos sistemas religiosos que fueron transformándose conforme lo hacían las sociedades celtas. A pesar de que como tal no existió una religión exacta, se cree que era una religión politeísta. Esto quiere decir que eran creyentes y que adoraban a múltiples dioses. Esto sucedía dependiendo a cada tribu. Cada tribu celta tenía sus propios dioses y sus propias costumbres. También podemos decir que los celtas hacían alusiones de los autores griegos y romanos. Bueno, ahora pasaremos con el arte celta. Algo que caracterizaba mucho este arte era que tenía una conexión muy fuerte con la naturaleza. Por ejemplo, en las esculturas, en el ámbito escultórico destacan mucho las cruces. Las cruces celtas eran estas grandes cruces de piedra con un círculo en el centro y estaban decoradas con relieves geométricos y vegetales. Eran usadas en monasterios y también como monumentos religiosos. En cuanto a la arquitectura, los celtas fortificaban aldeas en colinas con estructuras adaptadas a las distintas actividades que ellos realizaban. Por ejemplo, también en la pintura, que es uno de sus aportes más valiosos, estaba el libro de Kells, donde podemos ver cómo el texto y la imagen se funden para poder crear una obra minuciosamente decorada con tinta y oro.
La orfebrería celta fue refinada y simbólica. Podemos encontrar torques, collares, brazaletes y calderos rituales, como el de Gunderstrop, que estaba hecho de plata y representaba escenas mitológicas y figuras divinas. Finalmente, también tenemos sus símbolos. Eran símbolos sagrados que usaban, estos tótems. Por ejemplo, tenemos el triskel, este representaba cuerpo, mente y espíritu. También tenemos el árbol de la vida, que representaba la unión entre el cielo y la tierra. Podemos concluir que el arte celta, aunque era pequeño en escala, fue inmensamente grande en significado. Bueno, pasemos a uno de los temas más importantes cuando hablamos de los celtas, que son los druidas. Nadie habla antes que el rey, pero el rey no habla antes que sus druidas. Esta afirmación de la Mezca Ulead pone de manifiesto el enorme poder que la clase sacerdotal detentaba en la cultura celta. Sus miembros, los druidas, eran personajes omnipotentes y omniscientes, y su autoridad no se limitaba al ámbito de la religión, sino que también se extendía a los campos jurídico, educativo y social, alcanzando a veces incluso el terreno político. El primer romano que cita a los druidas es Julio César, pero el primer autor que utiliza esta palabra para referirse al sacerdocio celta es Aristóteles. En el siglo IV a.C., a partir de la palabra griega druides, Plinio intentó hacer derivar el nombre céltico del griego drus, que significa roble. Entonces significa que los druidas serían los hombres del roble. Sin embargo, hoy en día se piensa que esta palabra guardaría una correspondencia con la utilizada por el irlandés drui, una contracción de druid que significa el sapientismo. Sin embargo, a partir del estudio de las fuentes escritas irlandesas, de las referencias de los autores clásicos y de las inscripciones, se pueden establecer 3 categorías de druidas. La primera es la de los druidas propiamente dichos. Estos tienen a su cargo no solo la religión, sino también la justicia y la educación, además de una supervisión del poder político. Otra categoría sacerdotal sería los que se ocupaban de la poesía y la literatura, que sí se podía llamar a los relatos o poemas exclusivamente recitados o cantados. Y otra tercera categoría es la de los adivinos, en galo, que significa que les embates, y en irlandés, que es fate. Entre sus atribuciones se cuentan la medicina y sobre todo la adivinación, a través de la interpretación de los presagios. La mitología celta es el conjunto de creencias, leyendas y tradiciones religiosas de los antiguos pueblos celtas, que habitaron principalmente Irlanda, Escocia, Gales, Bretaña y partes del norte de España. A diferencia de otras mitologías antiguas, gran parte de la tradición celta fue transmitida de forma oral, por lo que muchos de sus relatos se conservaron gracias a registros posteriores hechos por monjes cristianos. Una de las características más importantes de la mitología celta es su fuerte conexión con la naturaleza. Los celtas consideraban que árboles, ríos, montañas y animales tenían espíritus o eran la manifestación de alguna divinidad. Por eso muchos de sus dioses y diosas están vinculados a elementos naturales. Por ejemplo, Cernunnos es el dios de la fertilidad y los animales salvajes, representado con cuernos de ciervo, y Brigid es una diosa asociada con la curación, la poesía y la primavera. También creían en un mundo espiritual paralelo conocido como el otro mundo, que podía encontrarse en islas lejanas, bajo los lagos o dentro de las colinas. En este otro mundo habitaban hadas, espíritus y seres inmortales como los de Tuatha de Danann, una raza divina que gobernaba antes de la llegada de los humanos. Estos seres eran poderosos, sabios y muchas veces podían cambiar de forma o controlar los elementos. Los druidas eran figuras centrales dentro de la cultura celta. Actuaban como sacerdotes sabios, médicos y jueces. Eran los encargados de preservar el conocimiento sagrado, realizar rituales religiosos y mantener el equilibrio entre el mundo humano y el espiritual.
La mitología celta no tenía una estructura rígida de dioses jerárquicos como en la mitología griega o romana. En cambio, sus relatos eran más fluidos, simbólicos y con múltiples versiones. Cada tribu o región podría tener sus propias versiones de las mismas leyendas, lo que le da una riqueza y variedad únicas.